El hijo menor, Henry, parecía inquieto, cambiando su peso repetidamente y marcando el ritmo, 3 pasos de un lado a otro, como un animal enjaulado. Extraño, murmuró la señorita Marple suavemente, más para ella misma que para nadie en particular. En ese momento, el asistente pasó por allí, esta vez sosteniendo una pequeña portapapeles y un lápiz grueso. Quienquiera cuyas pertenencias falten, llamó, por favor proporcione su nombre y una lista breve para el informe. Los pasajeros comenzaron a hacer cola, dando sus nombres y descripciones quejumbrosas de lo que se perdió. Una mujer de verde sollozó por una bolsa de terciopelo que contenía un reloj que le regaló su difunto marido. Un niño pequeño insistió en que la pitillera de su padre había desaparecido. Incluso el cocinero del tren reportó que su caja de metal del coche de la despensa se había abierto. Y, sin embargo, a pesar de la creciente lista de víctimas, el pasillo se iba volviendo poco a poco más silencioso. El dolor se había convertido en un zumbido sordo. La señorita Marple tocó suavemente a la señora Caroline en el codo. Creo que deberíamos revisar nuestras propias cosas, dijo en voz baja. ¿Tú de verdad crees que algo se ha ido? No debería querer asumir nada de eso, respondió la señora Caroline. Y encuentro que es mejor comprobarlo antes de volverse demasiado segura de algo, replicó la señorita Marple. La señorita Marple y la señora Caroline regresaron a su compartimento en silencio. El aire entre ellas se sentía como la pausa entre el trueno y el relámpago. Una vez sentadas, comprobaron sus pertenencias. El bolso estaba intacto, descansando donde la señora Caroline lo había colocado en el asiento. La bolsa de tejer de la señorita Marple estaba tranquilamente a sus pies, su contenido sin tocar, su medio acabado bufanda asomando por la parte superior. La señora Caroline exhaló con silencioso alivio. Al menos no nos han robado, murmuró. La señorita Marple no respondió. Su mirada permaneció distante, no fija en sus pertenencias, sino en algo mucho menos tangible, el estado de ánimo. Algo había cambiado a bordo del Plymouth Express. El temor silencioso había comenzado a sentarse, arrastrándose como niebla debajo de la puerta. La emoción y la confusión de los robos se habían convertido en una tensión completamente oscura, y la señorita Marple, con su familiaridad de toda la vida con el comportamiento humano, lo sentía en sus huesos. El tren avanzó a toda velocidad por la noche. Afuera de las ventanas, la luz de la luna cubrió el amplio campo con un suave resplandor plateado. Hileras de casas de campo dormidas pasaron como siluetas fantasmales, y el seto se desdibujó en rayas negras y grises. Pero dentro de los vagones, la quietud se había apoderado de los pasajeros. Hablaban en voz baja. La mayoría permanecía rígida, de pie, agarrando sus bolsos o mirando fijamente hacia la puerta, como si esperaran a alguien, o a algo, que entrara por ella. Más adelante en el pasillo, un niño gimió en silencio, calmado por el aliento de la canción de cuna de su madre. Incluso el zumbido del motor se sentía, de alguna manera, más ominoso, más urgente. Entonces, como el tren dobló otra curva y se precipitó en un segundo túnel. Era más largo esta vez y más oscuro. Las luces se atenuaron ligeramente, parpadeando una vez antes de estabilizarse. El compartimento fue tragado en una densa oscuridad. A su alrededor, el traqueteo de las ruedas se hizo más fuerte, resonando en las paredes del túnel como un rugido que se acercaba. El viento aullaba a través de los espacios estrechos, estridente y antinatural, y por un momento se sintió como si todo el tren hubiera sido sellado dentro de una botella de sombras en movimiento. La señora Caroline se estremeció. «Odio los túneles», susurró. «Siempre se sienten como ataúdes». Y entonces sucedió. Un grito alto y repentino atravesó la oscuridad como un cuchillo. No fue un grito de miedo, sino de dolor, un grito desesperado de ayuda que silenció los murmullos y congeló el aliento en cada pecho. Entonces las luces parpadearon de nuevo y el tren salió disparado del túnel. A medida que la luz del día regresaba, entró en pánico. La gente corrió hacia el pasillo. La escena que se avecinaba era una de pura confusión. Contenía algo valioso. Ahora estaba vacío. 3 pistas, ninguna de ellas en voz alta, pero ninguna accidental. Ella se inclinó ligeramente hacia la señora Caroline y murmuró, «Ya sabes, querida, los criminales profesionales pueden ser bastante inteligentes, pero siempre olvidan una cosa». La señora Caroline la miró nerviosamente. «¿Y qué es eso?». La señorita Marple sonrió levemente. «Que incluso el ladrón más astuto no puede evitar dejar rastros. Está en la naturaleza de las cosas. Verás, Caroline, no es una cuestión de si dejan pistas, sino de si alguien las nota».
Ella miró hacia abajo, a su bolso de tejer, pero no lo recogió. En este caso, añadió suavemente, alguien se esforzó mucho para desaparecer dentro de ese túnel, pero creo que no lo logró con la rapidez suficiente. En ese momento, la voz del asistente del tren se elevó por encima de los murmullos. Estaba de pie cerca del vagón comedor, su uniforme arrugado y su rostro demacrado por el estrés. Damas y caballeros, anunció con firmeza, vamos a detenernos en Midlecom en breve. La policía ha sido notificada y un inspector subirá al tren. Se detuvo para mirar alrededor. Nadie debe bajar del tren. Por favor, permanezcan en sus compartimentos o cerca. El inspector hablará con cada uno de ustedes. Un murmullo bajondeó por el pasillo de nuevo. Esta vez, un tipo diferente de tensión. Para algunos era miedo a más problemas, para otros era el temor de ser sospechados erróneamente. Pero en una o dos caras, notó la señorita Marple, había algo más, no miedo, sino cálculo. Ella observó a un joven cerca de la parte trasera de la multitud retirarse lentamente hacia un compartimento lateral, simulando comprobar una maleta. Otra mujer, vestida con perlas caras, comenzó a susurrar rápidamente a su marido, con las manos temblando, no por sorpresa, sino por lo que parecía muy cerca de la culpa. La señora Caroline se inclinó hacia ella. ¿Crees que encontrarán a la persona responsable de los robos y del ataque? Oh, sí, dijo la señorita Marple con calma. Pero solo si hacen las preguntas correctas. Y la pregunta correcta, Caroline, no es quién robó las joyas. La señora Caroline parpadeó. No lo es. No, dijo la señorita Marple, con los ojos fijos en la bolsa rota al final del pasillo. La pregunta correcta es quién sabía exactamente a qué compartimentos apuntar y exactamente cuándo golpear. Se levantó suavemente de su asiento y salió al pasillo. Los pasajeros comenzaban a retirarse a sus asientos. Un silencio nervioso se instaló de nuevo, como si el propio tren contuviera la respiración. La señorita Marple se inclinó por un momento y recogió la bolsa. La examinó pensativamente y luego se volvió hacia el asistente, que estaba haciendo una lista de los objetos que faltaban cerca de la pared. Discúlpeme, dijo, ofreciéndole la bolsa con una sonrisa cortés. Creo que esto puede pertenecer a alguien. Posiblemente a uno de la familia Clark. El asistente la tomó, sorprendido. Gracias, señora. Lo comprobaré. Mientras se alejaba, la señorita Marple regresó a su compartimento y dijo lo suficientemente fuerte para que Caroline lo oyera. Siempre es interesante lo que un criminal tira. A menudo te dice más de lo que roba. Un silbato sonó desde el frente del tren, corto y brusco. El andén en Midlecom ya era visible a través de las ventanas oscurecidas. De pie allí, bajo el tenue resplandor de una lámpara de gas, estaba un hombre alto, con un abrigo marrón, sombrero bajo y un pequeño estuche de cuero bajo el brazo, el inspector Roland Hawke. La señorita Marple observaba la estación acercarse con silenciosa anticipación. Ahora, susurró, veamos si la verdad viaja más rápido que el tren. El tren se detuvo silbando en la estación Midle, vapor subiendo a través del aire frío de la noche como el aliento de una bestia agotada. La plataforma estaba tenuemente iluminada, las lámparas de gas proyectaban largas sombras a través de bancos vacíos y señales cubiertas de hiedra. El eco estridente del silbato cortó el silencio, seguido por el crujido de botas sobre el hierro mientras el inspector subía a bordo. Se movía con rapidez y autoridad, un hombre alto, con abrigo marrón, expresión severa pero no cruel. Su nombre, como anunció más tarde el asistente, era inspector Roland Hawke, oficial experimentado de la policía de Devonshire, conocido por su aguda memoria y aversión a los arrebatos dramáticos. Sin demora, emitió órdenes. Cada uno debe permanecer en su compartimento. Nadie tiene permiso de abandonar el tren hasta nuevo aviso. Se tomarán declaraciones una por una. La puerta del compartimento de la familia Clark fue la primera en abrirse. El señor Clark se mantuvo erguido, aunque sus ojos delataban cansancio. Teníamos un joyero y una importante cantidad de efectivo reservada para la boda de mi hija, dijo con tono forzado pero calmado. Todo se ha ido, y ahora mi hijo ha sido atacado. Detrás de él, la señora Clark estaba sentada al lado de la todavía conmocionada Clara Ara, presionando un pañuelo húmedo a sus ojos. Sus labios temblaban mientras hablaba. Cerramos el compartimento antes del túnel. Todo estaba seguro. Y entonces, ese grito. Thomas, ahora vendado y semiconsciente, se agitaba ligeramente, murmurando algo incoherente. El inspector asintió con gravedad y tomó notas con trazos rápidos y prolijos en su cuaderno de cuero negro.
Hizo algunas preguntas de procedimiento, tiempos, posiciones del equipaje, descripciones de los objetos faltantes. Pero algo en su expresión cambió sutilmente cuando Clara se negó a hablar. La niña se sentó rígida, con las manos cruzadas en el regazo, su rostro pálido e ilegible. No sostuvo la mirada de nadie, ni siquiera la de su madre. Señorita Clara, instó el inspector suavemente. ¿Recuerdas algo justo antes de que tu hermano se desplomara? Tómate tu tiempo. No, dijo finalmente. Su voz era suave y entrecortada. Estaba demasiado oscuro. No vi nada. La señorita Marple, que había entrado en el pasillo en ese momento con la señora Caroline a su lado, observaba atentamente a la niña, no de manera acusadora, sino con silencioso interés. Cuando el inspector se volvió hacia ella, bajó la voz un poco, como si el instinto le dijera que ella podía ver lo que otros no. Señora, dijo cortésmente, ¿por casualidad fue testigo de algo? La señorita Marple sonrió débilmente. Bueno, inspector, dijo con calma y tono modesto, todo el mundo ha visto algo, pero por lo general son las pequeñas cosas que la mayoría pasa por alto las que cuentan la verdadera historia. Señaló hacia el pasillo donde Thomas había caído. Había un ligero olor allí, continuó. Algo aceitoso, químico, como una gota de grasa teatral o aceite de escenario. No es algo que debería persistir en un corredor ferroviario, ¿no cree? El inspector inclinó la cabeza. Tiene razón, en serio. Los ojos de la señorita Marple brillaron suavemente a la luz de la lámpara. Y la puerta del compartimento de los Clark, justo cerca de la base, la madera ha sido raspada. No profundamente, pero lo suficiente para sugerir que alguien la forzó y la abrió apresuradamente, probablemente en la oscuridad, y luego la cerró de nuevo con rapidez. El inspector se agachó, examinando el borde inferior de la puerta. Pasó un dedo enguantado a lo largo del surco poco profundo. Bien visto, murmuró. Deliberadamente, también. No se trata de desgaste o accidente. Se puso de pie, mirándola con renovado respeto. ¿Tiene alguna sospecha, señorita Marple? Jane Marple, respondió suavemente. Y no sospechas, solo impresiones. El inspector Hawke arqueó una ceja. ¿Y qué impresión le da? Ella reflexionó un momento y dijo, que quien cometió los robos no es solo inteligente, sino cuidadoso. Alguien que entiende el tiempo, el movimiento, y quizá incluso el arte de la distracción. Volvió a escribir en su cuaderno, pero no dijo nada más por el momento. Los pasajeros miraban desde sus compartimentos, curiosos pero asustados. La tensión en el vagón había cambiado. Ahora no era solo miedo, sino algo más frío, sospecha, del tipo que hacía a la gente aferrarse más fuerte a sus bolsos y hablar en susurros. La señora Caroline se inclinó hacia la señorita Marple mientras el inspector se movía hacia otro compartimento. ¿De verdad crees que fue uno de nosotros, Jane? ¿Alguien aún a bordo de este tren? La señorita Marple asintió con suavidad. Sí, lo creo. Esto no fue oportunista, Caroline. Fue planeado. Pasaron junto a un joven que hablaba rápidamente al inspector, nervioso, sus dedos crispados en los botones de su abrigo. James Everly, decía el hombre. Yo estaba en el vagón comedor durante el túnel. No vi nada. Lo juro. El inspector asintió. ¿Y su acompañante? James parpadeó. ¿Acompañante? Estaba solo. La señorita Marple arqueó apenas una ceja. Antes lo había visto reír tranquilamente con una mujer alta, de sombrero con plumas. ¿Solo ahora? Interesante. Mientras tanto, cerca de los portaequipajes, un mayordomo examinaba la bolsa desechada que la señorita Marple había entregado anteriormente. Estaba vacía, con solo una cremallera rota y un tenue perfume que no coincidía con el aroma de las damas Clark. Otra pieza del rompecabezas. Mientras el tren se alejaba de la estación Midlecombe, ganando velocidad una vez más, un suave silencio cayó sobre el pasillo de nuevo. Pero el silencio no era tranquilo, era cansado. Los pasajeros que antes compartían conversaciones ligeras ahora se miraban con desconfianza. Bajaron la voz. Cerraron sus compartimentos. Algunos no dejaban de mirar a Thomas, por la sangre que había manchado la alfombra, y a la niña que no había dicho mucho. De vuelta en su asiento, la señorita Marple reanudó su tejido, pasando el hilo por encima de la aguja con manos lentas y experimentadas, pero su mente permanecía alerta. Un hombre que miente sobre un acompañante, murmuró casi para sí misma, y una niña que se niega a hablar. La señora Caroline la miró. Ya lo has adivinado, ¿verdad?
La señorita Marple sonrió. Todavía no, pero estamos cerca. Verás, Caroline, la gente se revela no solo en lo que dice, sino en lo que elige ocultar. El tren traqueteó hacia la oscuridad, y en algún lugar a bordo, escondido entre los pasajeros, estaba alguien que no solo había robado, sino que también había golpeado a un niño en la oscuridad. Alguien que ahora esperaba en silencio, sentado, para ver si había engañado al mundo o solo retrasado lo inevitable. El Plymouth Express atravesó limpiamente la noche, su traqueteo rítmico el único sonido a través del vasto campo dormido. En el interior, sin embargo, el silencio era de otro tipo, uno lleno de tensión, sospecha y un extraño temor creciente. Atrás quedaron los murmullos inquietos y el pánico disperso de antes. Ahora, la mayoría de los pasajeros estaban sentados tranquilamente en sus compartimentos, con los ojos moviéndose de vez en cuando hacia el pasillo, atentos a pasos, voces o cualquier cosa inusual. Las cortinas estaban cerradas contra la oscuridad, sin embargo, quedaba la sensación de estar siendo vigilados. El inspector Roland Hawke caminó lentamente por el pasillo, con su cuaderno en una mano y el lápiz en posición. Su ceja estaba surcada, reflejando una mezcla de enfoque y frustración. Había tomado declaraciones, había visto la herida en la cabeza del joven Thomas Clark y escuchado tanto la indignación del padre como el silencio lloroso de la madre. Sin embargo, nadie había visto nada útil. Nadie tenía respuestas, solo recuerdos asustados de oscuridad, pasos y confusión. La señorita Marple, mientras tanto, permanecía en su lugar habitual, a plena vista, silenciosa, olvidada, con su bolsa de tejer descansando en el regazo como una utilería en una obra. Pero las agujas estaban quietas. Su atención ya no estaba en la lana, sino en el lenguaje sutil del comportamiento humano y en las pistas dejadas en la sombra. Fue entonces cuando se dio cuenta de una mancha no más grande que la huella de un pulgar, descansando justo a lo largo del borde interior de la ventana del compartimento. Negra, polvorienta y débil. El tipo de marca que la mayoría pasaría por alto, especialmente con poca luz. Pero no la señorita Marple. Se inclinó hacia adelante, mirándola con los ojos entrecerrados. La veta de la madera había atrapado el residuo, manteniéndolo en su lugar. Un paño había sido arrastrado apresuradamente a través de él, pero no lo suficiente. No estaba lo suficientemente limpio, no para ella. No era simple tierra. Era demasiado fino, demasiado deliberado. Era maquillaje, o quizás hollín, polvo usado para oscurecer la piel o sombrear los ojos. Algo teatral. Algo artificial. Y entonces, la pieza final encajó en su lugar. Se recostó poco a poco, su mente ensamblando en silencio lo que sus labios aún no habían dicho. Cada pista, dispersa y sutil, ahora caía en una imagen completa, el desgarrón de tela áspera e irregular, no de una prenda común, sino de un disfraz. Un disfraz quitado apresuradamente. La huella grasienta en la puerta de latón, dejada por dedos manchados. La bolsa desechada, con su cremallera rota, como si una mano hubiera rebuscado dentro y la hubiese arrojado vacía. El olor químico, tenue y aceitoso, persistente, como algo usado para alterar la apariencia o borrar rastros. El marco de la puerta raspado, forzado con urgencia. Y ahora, aquel polvo negro, maquillaje, sombreado falso, herramienta de engaño. La señorita Marple miró al inspector, que hablaba con el mayordomo. Él se veía cansado, sus notas eran abundantes, pero su progreso, delgado. Entonces, ella se aclaró la garganta suavemente, no para llamar la atención, sino para enfocar el momento. El inspector miró hacia arriba instintivamente. Ella sostuvo su mirada con una leve sonrisa cómplice. Inspector, dijo con suavidad, un ladrón puede cambiar su cara. Él parpadeó. Le ruego perdón. Ella asintió hacia la mancha en la ventana. Esa marca negra no es hollín del motor. Es polvo, pintura grasa, algo similar. Alguien, quizá el responsable, se limpió las manos ahí con prisa tras quitarse un disfraz. Hubo una larga pausa mientras el inspector Hawke giraba hacia la ventana y daba un paso más cerca. Frotó el borde con un dedo enguantado. El polvo se corrió fácilmente, manchando ligeramente el cuero. Se volvió hacia ella, su voz en un tono más bajo. ¿Cree usted que el ladrón está disfrazado? Los ojos de la señorita Marple brillaron suavemente, pero su tono siguió serio. Lo creo. De hecho, pienso que la persona responsable planeó todo con extraordinario cuidado. Subió al tren bajo una falsa apariencia, cronometró sus acciones perfectamente con la oscuridad del túnel y volvió a fundirse con los pasajeros antes de que el pánico comenzara. El inspector asintió despacio. La señorita Marple continuó,
Creo que el disfraz fue eliminado poco después de salir del túnel. Tal vez un cambio de abrigo, un sombrero diferente. Incluso aplicar o quitar maquillaje no toma mucho tiempo. Pero los detalles, inspector, nunca se borran del todo. El inspector cerró su cuaderno y lo guardó. Su voz era baja cuando preguntó, ¿tiene a alguien en mente? Todavía no, respondió ella, pero ahora sabemos qué buscar, una persona que antes estaba acompañada y ahora está sola, o alguien que luce un poco distinto. El hombre alto con gorra gris, Everly, dijo que estaba solo durante la cena, comentó Hawk. Pero el mayordomo recuerda claramente que hablaba con una mujer de azul. Ahora ha desaparecido. Precisamente, dijo la señorita Marple. Ella no desapareció, inspector. Sigue a bordo, pero ya no se parece a la mujer de azul. El aire entre ambos cambió. Ya no se trataba solo de joyas robadas y un joven herido. Ahora se trataba de identidad, de engaño. De un hombre o mujer que se había transformado justo bajo sus narices. El inspector miró lentamente alrededor, como alguien que empieza a ver cada cara familiar como una pregunta. Los Clark estaban en silencio. El señor Clark miraba por la ventana, la señora Clark rezaba en voz baja, y Clara Ara mantenía los ojos cerrados, con las manos fuertemente apretadas en el regazo. Otros pasajeros fingían leer, dormir o susurrar, pero nada era natural. Cada gesto estaba cargado de tensión. El tren avanzaba traqueteando hacia la noche, envuelto en un silencio de espera. La señorita Marple se volvió hacia la señora Caroline, que observaba todo con ojos inseguros. ¿Quieres decir, susurró Caroline, que el ladrón podría estar sentado junto a nosotros? La señorita Marple no respondió de inmediato. Su mirada se dirigió hacia el extremo del pasillo, donde un portero pasaba seguido de un hombre alto con un abrigo oscuro. El hombre entró en su compartimento en silencio. Sus manos enguantadas, su rostro bien afeitado, y el más leve rastro de polvo negro cerca de la base de su oreja. La señorita Marple sonrió débilmente. Creo que estamos muy cerca. Por primera vez desde Paddington, el inspector Roland Hawk tomó el mando no solo con su cuaderno, sino con voz de mando. Reunió a todos los pasajeros en el vagón comedor, reconvertido en sala de entrevistas improvisada. Bajo la luz dorada de los apliques de latón y el parpadeo de las lámparas, el aire se volvió denso. Nadie sonreía. Nadie se relajaba. Incluso el traqueteo de las ruedas parecía apagado, como si el propio tren percibiera lo terrible ocurrido. El inspector se colocó al frente del pasillo, como un maestro frente a su aula. Su voz era firme. Les preguntaré a cada uno dónde estaban durante el incidente del túnel y qué vieron u oyeron. Respondan con sinceridad. Esto ya no es un asunto de robo. Un pasajero fue atacado. Los murmullos recorrieron el vagón. Uno a uno, los pasajeros contestaban. Un joven decía haber estado dormido, pero no recordaba en qué estación. Una institutriz aseguraba haber oído un grito, sin saber de dónde. Un hombre de negocios juraba no haberse movido de su asiento. Casi todos repetían la misma defensa, no haber visto nada. La señorita Marple permanecía en silencio, tejiendo en el regazo, observando cada detalle, un dedo crispado, una mirada esquiva, una calma fingida. Entonces lo vio. Clara Ara Clark, al extremo del compartimento, se inclinaba hacia el asistente del tren. Susurraban en tono bajo, medido, ensayado. No hicieron contacto visual por mucho, pero no hacía falta. El mensaje había pasado. En ese momento, el inspector pidió que buscaran al médico que atendió al joven herido. Pero pasaron 20 minutos y no apareció. No había salido del tren, las estaciones estaban selladas. Simplemente, había desaparecido. La señorita Marple se levantó despacio. Caroline la miró ansiosa. Jane, solo un pequeño paseo, respondió ella con una leve sonrisa. Caminó por el pasillo hasta llegar a una pequeña cabina de mantenimiento junto al armario de herramientas. La puerta temblaba. Un rayo de luz se filtraba por la rendija. Marple se detuvo. Algo estaba mal. Miró adentro, y vio a un hombre sentado en una caja, respirando pesadamente, inclinado hacia adelante como si intentara recomponerse. Era el médico, o más bien, había sido el hombre que se hacía pasar por el doctor. Pero el disfraz ya no estaba completamente en su lugar. Su chaqueta estaba arrugada, con el cuello torcido. Una tira de tela marrón gruesa, del mismo tipo que había encontrado antes en el pasillo, colgaba de su bolsillo. Y debajo de la luz tenue, restos de pólvora negra espolvoreaban el borde de sus patillas. Su tono de piel parecía desigual, como si hubiera sido oscurecido artificialmente. Todo estaba allí,
todo quedó al descubierto. No había atendido a Thomas por compasión, lo había hecho para desviar sospechas, parecer útil, parecer invisible. No necesitaba hablar. Ella simplemente se dio la vuelta y caminó de regreso hacia el vagón comedor. La imagen quedó grabada en su mente, el disfraz se estaba deshaciendo y, con él, todo el plan. Cuando regresó, el inspector todavía estaba a mitad de la misión. Ella se movió silenciosamente a su lado y le susurró algo. Sus ojos se ensancharon un poco y luego se oscurecieron. Él asintió una vez. Unos momentos después, Clara se levantó aparentemente para buscar algo de su compartimento. Pero esta vez, la señorita Marple la siguió. No de cerca, no acusando, solo con suavidad, con pasos inevitables. Al mismo tiempo, el inspector Hawke envió una señal a uno de los porteadores para vigilar la retaguardia del pasillo. La señorita Marple no necesitaba decir mucho. Esperó hasta que Clara se giró. Ella se sorprendió al verla. Eras inteligente, querida mía, dijo la señorita Marple suavemente. Conocías la ruta, conocías la oscuridad de los túneles. Sabías cómo jugar el papel de la hija tranquila, la hermosa hermana. Los ojos de Clara se ampliaron. Pero el problema con la gente inteligente, continuó la señorita Marple, es que a menudo piensan que los demás no están mirando ni pensando. No, empezó Clara. Debí hablar con la asistente, la interrumpió suavemente la señorita Marple. Y vi la forma en que mirabas fijamente hacia el pasillo. No como alguien preocupado por su hermano, sino como quien espera una señal. Clara tragó saliva. No puedes probar nada. No, dijo la señorita Marple. Pero el hombre con el que estabas trabajando olvidó una cosa, la pólvora negra no desaparece. Se mancha, especialmente cuando sudas bajo presión. En ese momento Clara palideció. Y la bolsa, añadió la señorita Marple, cayó demasiado pronto. El maquillaje no se limpió lo suficiente. El falso doctor olvidó cuánto dura un viaje en tren. Puedo sentir cuando alguien se esconde a plena vista. Para cuando el inspector Hawke apareció detrás de ella, Clara ya se había girado, temblando ligeramente. El inspector dio un paso adelante. Señorita Clara Clark, me temo que tendré que pedirle que venga conmigo. La señorita Marple regresó a su asiento, junto a Caroline, que la miraba con ojos muy abiertos. Todo estaba preparado, ¿no? Preguntó Caroline. Robo, disfraz, el doctor, sí, respondió la señorita Marple. Y Clara estaba en el centro. Pero no estaba sola. Miró con calma hacia el pasillo, donde el asistente había desaparecido momentos antes, y el falso médico ahora había sido escoltado bajo custodia. No, querida, añadió. Nunca actúan solos. Y nunca creen que alguien los esté observando. El compartimento donde el inspector había reunido a todos estaba inusualmente callado. Los apliques dorados proyectaban sombras parpadeantes sobre los rostros ansiosos. Las cortinas estaban corridas, pero el movimiento del tren en la oscuridad le daba al vagón un aire inquietante y pulsátil. El inspector Roland Hawke se encontraba cerca de la puerta, brazos cruzados, botas plantadas con silenciosa autoridad. Recorrió la sala lentamente. Los pasajeros se sentaron erguidos, algunos con las manos juntas, otros desviando la mirada. Todos esperaban claridad, justicia, o quizás el momento en que un dedo lo señalara. Entonces, como agitada por el aliento de la inevitabilidad, la señorita Marple se levantó de su asiento. Su tejido quedó intacto en la cesta. A su lado, las agujas aún cruzadas en media puntada. Ella miró al inspector con calma y determinación. Inspector, dijo, ha llegado el momento de poner fin a este pequeño juego. Todos los rostros se giraron hacia ella. Había algo en su tono, no dramático, no contundente, pero profundamente seguro. Se movió hacia el centro de la sala, como una maestra frente a un aula de niños en silencio. Permítame comenzar con una simple verdad, dijo suavemente. Un criminal astuto cree estar en control, pero siempre olvida una cosa. No importa cuán cuidadosamente se construya un plan, el más mínimo detalle es donde la historia se derrumba. Hizo una pausa y miró al inspector, que asintió en silencio. Ella continuó, con voz firme y deliberada. La gota de sustancia química que encontramos en el piso no era solo una mancha, era rastro de pintura grasa o aceite teatral. Eso me dijo que alguien había alterado su apariencia, disfrazando sus rasgos, quizás su identidad entera. Su mirada barrió el compartimento. Luego estaba la huella grasosa en la manija de latón, dejada por alguien con acceso a las áreas técnicas del tren. Alguien que se movía rápido, descuidadamente, porque no creía que nadie lo estuviera observando.
Los murmullos recorrieron la sala. El asistente se movió ligeramente en su asiento. Y la base de la puerta, añadió la señorita Marple, estaba raspada, no desde afuera, sino desde dentro. Eso me llevó a cuestionar la declaración del señor Clark de que la puerta estuvo bloqueada todo el tiempo. Si fuera cierto, solo podría haberse abierto desde dentro. Giró ahora hacia Clara. Y entonces me pregunté, ¿quién, dentro del compartimento de la familia Clark, tenía motivos para abrir esa puerta en secreto, en la oscuridad del túnel? Clara quedó paralizada. El color desapareció de sus mejillas. Sus manos, antes firmemente dobladas en el regazo, temblaron. «Eras tú, Clara», dijo la señorita Marple con suavidad, pero con firmeza. «Abriste la puerta. Dejaste entrar a alguien. Entregaste las pertenencias de tu familia voluntariamente. El joyero no fue robado, fue regalado». Un jadeo recorrió la sala. El señor Clark giró bruscamente hacia su hija. «Clara, ¿es cierto?». Ella no respondió. Sus ojos seguían fijos en el suelo. La voz del inspector sonó aguda y controlada. «¿Y quién recibió los objetos, señorita Marple?». Ella hizo un gesto hacia el asistente. El hombre que se hizo pasar por médico no era un profesional. Su preocupación por Thomas era solo un acto para ganar tiempo, para parecer héroe. Pero cuando lo buscamos, había desaparecido. Y este hombre, el asistente del tren, no solo hacía su trabajo. Tenía llaves de todo, compartimentos, vagones de equipaje, horarios. Se movía libremente, conocía el tren mejor que nadie. No era un espectador. Era socio. El silencio llenó la sala. El inspector Hawke dio un paso adelante. «Señorita Clara Clark», dijo en voz baja, «¿hay algo que desee decir?». Clara inclinó la cabeza. Su voz salió quebrada y llorosa. «Sí, fue por mí». Sus palabras abrieron algo en el aire. «Mis padres intentaban forzarme a un matrimonio que no quería», dijo, alzando un poco la voz. «Yo lo amaba. Al hombre al que ustedes llaman criminal. Nos conocimos en Londres. Era amable, inteligente, me entendía. Queríamos escapar juntos, empezar de nuevo. Yo sabía sobre las joyas y el dinero. Pensé que podríamos tomarlo y huir». Se volvió hacia sus padres con ojos suplicantes. Nunca me escucharon. Nunca les importó lo que yo quería. Creí que era la única manera. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. No sabía que herirían a Thomas, susurró. Eso no era parte del plan. La señora Clark lloraba en silencio. El señor Clark parecía tambalearse, como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies. El inspector levantó la mano. «Ya basta. Gracias». Se volvió hacia sus hombres. «Arréstenla a ella y a los otros dos. Revisen las cabinas traseras. El falso doctor está en la cabina de mantenimiento. Y detengan al asistente». Clara no se resistió. Se puso de pie y caminó en silencio con los alguaciles. Su rostro, pálido y hundido, reflejaba la derrota. La sala quedó en silencio absoluto. Nadie habló. La señorita Marple regresó a su asiento. Recogió su tejido y enrolló suavemente un hilo sobre la aguja. Caroline se inclinó y susurró, «Jane, ¿cómo lo supiste?». La señorita Marple sonrió levemente. Sus manos nunca se detuvieron. «El amor es algo maravilloso, Caroline. Pero cuando se convierte en ceguera, la gente deja de ver la línea entre el bien y el mal. Y cuando intentan reescribir su historia con mentiras, siempre se nota en las puntadas más pequeñas». Hizo una pausa y miró por la ventana hacia el campo oscuro, que pasaba rápidamente. «Cuando el amor se vuelve ciego», dijo suavemente, «una persona comienza a traicionar su propio terreno. Y ese tipo de traición siempre tiene un precio muy alto». El tren avanzó traqueteando hacia la noche. La tormenta había pasado. El orden había regresado. Y la señorita Marple, como siempre, había observado los detalles silenciosos que nadie más vio, y cosió la verdad juntos, un hilo a la vez.